En este vídeo aprenderás cómo funcionan las luces estándar de 3D Studio Max. Las luces estándar son las originales de 3D Studio Max. Las puedes encontrar en el panel Crear dentro del botón Luces, desplegando este menú. En 3D Studio Max tienes dos tipos de luces, fotométricas y estándar. Como ya te imaginarás por lo que llevamos de curso, las luces fotométricas son ideales para crear imágenes realistas, pero las veremos más adelante. Las luces estándar funcionan con el motor de render Scanline y con Mental Ray, pero no cumplen con principios físicos. No te las recomiendo si quieres conseguir imágenes realistas. Además, llevan corrección gamma codificada en la misma luz. Esto no es interesante porque al utilizar varias luces, esta corrección gamma se va sumando. Y esto hace que el comportamiento de estas luces no sea del todo deseable. Pero bueno, podría haber alguna situación en la que quizá tengas que utilizarlas. Por su parte, las luces fotométricas no tienen corrección gamma y al utilizar varias en una escena, se suman de forma lineal, de modo que puedes añadir la corrección gamma al final, al guardar la imagen, sin que esta corrección se sume a las correcciones de las luces que has utilizado en la escena. Dentro de luces estándar tienes lo que parecen a primera vista varios tipos, pero en realidad las llamadas Spot, Direct y Omni son prácticamente la misma luz. Tanto es así que si creas cualquiera de ellas, como por ejemplo esta Omni, puedes cambiar a cualquiera de las otras en un menú que puedes encontrar dentro del panel Modificar en la misma luz. Vamos a verlo. Esta es la luz Omni que acabo de crear simplemente seleccionándola y haciendo clic en uno de los visores. Para poder ver los parámetros de esta luz tienes que ir al panel Modificar. Voy a extenderlo y así podremos ver todos los parámetros de un solo vistazo. Dentro de parámetros generales en el menú Light Type es donde puedes cambiar de una luz a otra. Aquí las tienes, Spot, Directional y Omni. También habrás visto antes en el panel Crear que en Spot y Direct tienes lo que parecen dos tipos, Free y Target. En realidad, la única diferencia entre Free y Target es activar o desactivar esta opción Targeted que tienes en las luces Spot y Direct. Al activarla aparece un objeto invisible llamado Target, este de aquí. Voy a subirlo hasta donde tenemos el plano, más o menos por aquí. Moviendo este Target puedes decidir en qué dirección apunta la luz, hacia un lado o hacia otro. Puedes colocar el target en cualquier posición. Voy a alejarme un poco y a subir la luz un poco más hacia arriba, así, y creo que lo verás más claro. ¿De acuerdo? Si no te interesa utilizar este target, selecciona la luz, ve al panel Modificar y lo desactivas. Sin este target, para cambiar la dirección en la que apunta la luz, simplemente tienes que rotarla. Así. Por lo tanto, Omni, Spot y Direct son prácticamente la misma luz. Ten en cuenta que Spot y Direct también pueden ser Free o Target. Esta otra de aquí, Skylight, es completamente diferente. Y estas dos de aquí abajo, Mental Ray Area, las podríamos considerar versiones avanzadas de las primeras, Omni y Spot. Empecemos con el tipo Omni. Las luces Omni son omnidireccionales, es decir, la luz se propaga en todas direcciones desde un punto. Otro problema de estas luces estándar es que iluminan en función del ángulo que forma la superficie de la geometría con el rayo de luz. Para entender bien esto, fíjate en lo que ocurre al acercar esta luz Omni al suelo. ¿Ves lo que ocurre? La luz cada vez ilumina menos. Esto es algo que no ocurre en el mundo real, más bien es al contrario. Al dejar la luz pegada al suelo te encontrarás con esta situación tan extraña. Los objetos están totalmente iluminados, mientras que el suelo donde se encuentran no lo está. Esto no ocurre con las luces fotométricas, como verás más adelante en el curso. Las luces Spot son exactamente iguales, solo que la luz está limitada a un cono que puedes abrir más o menos hasta un máximo de 179,5 grados, es decir, media esfera. Para controlar la apertura de este cono tienes un rollout que no encontrarás en las luces Omni, llamado Spotlight Parameters. Aquí puedes cambiar la forma del haz de luz con estas dos opciones, círculo o rectángulo. Haciendo clic en rectángulo cambiarás el cono por una pirámide y cambiarás por tanto la proyección círculo y rectángulo. Este otro parámetro, Aspect, te permite cambiar las proporciones del rectángulo. Si en lugar de rectángulo seleccionas la opción círculo, este parámetro se desactiva. Volvamos a la opción círculo. Con el parámetro Hotspot Beam controlarás la apertura y cierre del cono interior, y con Fall-Off Field controlarás la apertura y cierre del cono exterior. Todo lo que quede dentro del cono interior recibirá un 100% de iluminación, y todo lo que quede fuera del cono exterior un 0%. Entre el cono interior y el cono exterior, la luz irá perdiendo intensidad desde el 100% en el borde del cono interior hasta el 0% en el borde del cono exterior. De esta forma puedes hacer que el haz de luz se vaya perdiendo de forma suave o brusca. Pasemos ahora a las luces direccionales. Estas son luces cuyos rayos viajan paralelos unos a otros dentro de este cilindro que ves aquí. En el Rollout Directional Parameters tienes los controles de este cilindro, que como puedes ver son los mismos que los de las luces Spot. Tienes las mismas opciones círculo y rectángulo para la forma del haz de luz
Y también tienes los mismos parámetros Hotspot Bin y Fall of Field. Con la opción Overshoot puedes hacer que la luz ilumine toda la escena sin tener en cuenta el cilindro. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que solamente proyectarán sombras los objetos que se encuentren dentro del cilindro. Si activas las sombras y mueves la luz, podrás ver que todos los objetos que se queden fuera del cilindro estarán iluminados, pero perderán la sombra. Es un poco extraño, pero lo que hace es economizar recursos. Las sombras son caras, es decir, cuesta tiempo calcularlas, y los ordenadores de antes no son tan potentes como los de ahora. Con este sistema podías iluminar una escena entera, pero solamente proyectaban sombra los objetos que te interesaban. Para que estas luces proyecten sombra tienes que ir al grupo Shadows dentro del rollout General Parameters y hacer clic en On. Esta opción te permite activar y desactivar las sombras de cada luz de forma independiente. Cambio el punto de vista para que veas bien esta sombra y ahora lo que hago es desactivar y activar las sombras. ¿De acuerdo? Bien, voy a desactivar Overshoot y seguimos. Dentro de este grupo Shadows también tienes un menú desde el que puedes seleccionar qué tipo de sombra, o mejor dicho, cómo quieres que 3D Studio Max calcule la sombra. Los dos métodos principales de cálculo son Shadow Map y Ray Traced. El método Shadow Map está basado en un bitmap. Lo que hace 3D Studio Max es calcular dónde debería haber sombras y proyectar un bitmap sobre la geometría desde la luz. Como ya sabes, un bitmap está compuesto por píxeles. En el rollout Shadow Map Parameters puedes ajustar la calidad de las sombras haciendo el bitmap más grande o más pequeño en el parámetro Size. Cuanto más grande sea el bitmap, mayor será la calidad de la sombra. Pongamos por ejemplo que queremos que el tamaño del bitmap sea de 256 píxeles. Con el parámetro Sample Range puedes desenfocar o enfocar este bitmap y por tanto la sombra. Subiendo el parámetro puedes llegar a desenfocar totalmente la sombra y bajándolo podrás enfocarla hasta el límite que te permita el tamaño del bitmap. Bias es un parámetro que controla la distancia entre la sombra y el objeto que la proyecta. Ponlo a 0 para que la sombra quede pegada al objeto. Este método Shadow Map tiene la ventaja de ser un sistema muy rápido de cálculo, pero la calidad de las sombras dependerá de la resolución del bitmap, de la distancia a la que se encuentra de la cámara y en algunos casos de la distancia a la que se encuentre la luz. En general no es el mejor método para conseguir buenos resultados. El método Ray Traced Shadows está basado en vectores o líneas trazadas desde la luz que intersectan con la geometría. Son algo más lentas de calcular, pero dan mejor calidad sin importar lo cerca o lejos que se encuentre la sombra de la cámara. La diferencia en el resultado no podrás verla en el viewport, porque con este tipo de luz solamente te muestra Shadow Maps. Así que para poder compararlas vamos a hacer unos renders. Cambia el tipo de sombra a Shadow Map para hacer el primer render. Ok, este sería el render con Shadow Maps. Voy a hacer una copia del frame buffer y la pongo a un lado. Claramente se trata de un Shadow Map porque se pueden ver perfectamente los píxeles, y bastante grandes además. Ahora cambia a Ray Traced y vuelve a hacer un render. Aquí lo tienes. Este sería el render con Ray Traced. Vamos a intentar mejorar la calidad del render con Shadow Map. Hago una copia del render con Ray Trace y cambio a Shadow Map. En el rollout Shadow Map Parameters vamos a aumentar la calidad o el tamaño del bitmap. Vamos a poner 2048. Aquí está el render y si nos acercamos podrás ver que la calidad con Ray Traced sigue siendo mayor. ¿De acuerdo? Bien, voy a cerrar por aquí y voy a cambiar al tipo de sombra Ray Traced. Dentro del rollout Ray Traced Shadow Parameters tienes parámetros para controlar la calidad de estas sombras Ray Traced, aunque te advierto que no podrás hacer mucho. Si necesitas más control sobre esta calidad, tendrás que seleccionar el tipo de sombra Advanced Ray Traced, que tiene algunos controles más en el rollout Advanced Ray Traced Parameters. El tipo de sombra más preciso y correcto con estas luces sería Area Shadow, pero solo funciona con Scanline Renderer, no funciona con Mental Ray. Si intentas hacer un render con este tipo de sombras en Mental Ray, obtendrás este mensaje de error, que viene a decir que el sistema Area Shadows no funciona con Mental Ray, que solamente funcionan Ray Traced y Shadow Map. Para obtener este tipo de sombras de área con Mental Ray, puedes utilizar Mental Ray Area Lights, que veremos en un momento. En cuanto al resto de parámetros de estas luces, tienes un rollout llamado Intensity Color Attenuation, que se explica por sí solo. Con Multiplayer puedes controlar la intensidad de la luz. Al lado, a la derecha, tienes un Color Swatch donde puedes cambiar el color de la luz. Aquí puedes hacer uso de la tabla de temperatura de color que vimos en la página web 3drrender.com. Debajo tienes un grupo llamado Decay, que es la atenuación de la luz. En el mundo real, las luces pierden intensidad con la distancia. Las luces estándar, sin embargo, no tienen ese problema. Son infinitas, lo que es muy poco realista. Lo que puedes hacer para solucionar esto es seleccionar un tipo de decay. El que más se aproxima a la realidad es Inverse Square, que quiere decir que la intensidad será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esta es una ley universal que no solamente se aplica a la luz,
también a la gravedad, al magnetismo y otros fenómenos físicos. Vamos a verlo. Primero voy a colocar esta luz inclinada, así, de tal forma que puedas ver mejor cómo va perdiendo intensidad. Aquí más o menos podría estar bien. Ahora voy a Decay y en el menú Type selecciono Inverse Square. Fíjate cómo baja la intensidad en la parte derecha. El círculo verde que ha aparecido indica el punto desde el cual la luz empieza a perder intensidad. Desde el origen de la luz hasta el círculo verde, la intensidad será del 100%. A partir del punto marcado por el círculo verde, la luz irá perdiendo intensidad en función del cuadrado de la distancia. Con el parámetro Start puedes ajustar la posición de este círculo verde. Puedes hacer, por ejemplo, que la atenuación comience muy cerca del punto de origen de la luz. O bien puedes alejarlo de forma que te asegures de que estos dos primeros objetos que ves aquí reciban el 100% de luz y a partir de ese punto la luz se vaya atenuando. Otra cosa que puedes hacer es ajustar esta atenuación de forma manual, sin hacer caso a ninguna ley física. Para ello tienes los parámetros Near and Far Attenuation. Con estos parámetros puedes decidir dónde empieza y dónde acaba la atenuación en los dos extremos de la luz, es decir, en el origen y en el final. Near Attenuation es un concepto un poco extraño, porque te permite ajustar la atenuación al principio de la luz, es decir, en la fuente de luz. Lo que puedes hacer es que la intensidad en la fuente sea 0 y a partir de ahí vaya creciendo. Far Attenuation, por otro lado, es más parecido al concepto de Decay. La diferencia es que Decay sigue una fórmula matemática basada en principios físicos y Far Attenuation es totalmente manual. Utilizando Near y Far Attenuation al mismo tiempo, puedes conseguir que la luz vaya creciendo desde un punto hasta llegar al 100%, se mantenga en una franja, llamemos de luz, ese 100% de intensidad y a partir de otro punto, marcado por el parámetro Start de Far Attenuation, la luz decrezca hasta el 0%. Esto es algo que difícilmente verás en el mundo real, pero que puedes hacer en 3D Studio Max con este tipo de luz. Ok, voy a desactivar esta luz y vamos a pasar a las luces de área. Las luces Mental Ray Area vienen en dos sabores, Spot y Omni. Dentro de las luces estándar son las que te van a proporcionar las sombras más realistas. Crea una luz Mental Ray Area Omni y colócala en el centro de la escena. Al principio te puede parecer una luz Omni normal, pero observa lo que pasa cuando dejas de navegar en el visor. La sombra se va desenfocando a medida que se va alejando del objeto que la proyecta. Esto no es ni más ni menos que lo que ocurre en el mundo real. Seguro que lo has observado muchas veces. Vamos a verlo otra vez. Aquí lo tienes, ¿ok? De acuerdo. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que para que funcionen bien, el tipo de sombra que tienes que usar es Ray Traced. Recuerda que con Mental Ray Area Shadows no funciona bien, así que utiliza Ray Trace. Y no confundas Area Shadows con Mental Ray Area Lights. Uno es un tipo de sombra y el otro es un tipo de luz. Como hemos dicho, con estas luces de área obtendrás una sombra dura cerca de la base del objeto que se irá desenfocando con la distancia, tal y como ocurre en la realidad. Este desenfoque lo puedes controlar desde el Rollout Area Light Parameters. En este rollout puedes activar y desactivar las luces de área y puedes elegir entre dos tipos de emisor de luz, esfera o cilindro. Cada uno te dará un desenfoque diferente en la sombra. Cada uno de estos emisores tiene unos parámetros de tamaño que determinarán la cantidad de desenfoque. Cuanto más grande sea el objeto emisor, más desenfoque tendrás en la sombra. Este desenfoque también tiene una calidad que vendrá determinada por los parámetros U y V dentro del grupo Samples. El resto de parámetros son idénticos al de las luces estándar. En el Rollout Advanced Effects tienes unos parámetros curiosos, por ejemplo, contraste. Este parámetro te permite contrastar la parte de la imagen que se ve afectada por esta luz. Para verlo tienes que hacer un render. Este que ves aquí es el resultado de ajustar al máximo el contraste de esta luz. Si bajo el contraste a 0 y vuelvo a hacer un render, el resultado es este. Aunque te recomiendo que si tienes que hacer ajustes en el contraste, los hagas después en postproducción. Otras opciones que te da este rollout es desactivar Specular o Diffuse. Si desactivas Specular obtendrás una imagen en la que esta luz en concreto no provocará brillos especulares. Si desactivas Diffuse y activas Specular obtendrás una imagen en la que esa luz solamente provocará brillos especulares en los objetos. Esto podría resultar interesante si quisieras sacar una capa solamente con brillos especulares concretos para luego componer más tarde en un programa de postproducción. He dejado para el final el tipo de luz Skylight porque es la más interesante de las luces estándar. Es una luz que simula la iluminación que proviene del cielo. El cielo es una fuente de iluminación inmensa, por lo tanto provoca unas sombras muy suaves producidas por luz proveniente de todas direcciones. Como ves, tiene muy pocos parámetros. Puedes controlar la intensidad con este multiplicador y el color con este Color Swatch. Si haces clic en el swatch podrás ver que el color que viene por defecto tiene una ligera tonalidad azul.
Aquí también podrías aplicar los colores de la tabla de temperatura de color. O bien podrías utilizar una imagen. Lo más recomendable es una imagen HDR. Haz clic en None, a continuación en Bitmap y selecciona un HDR, por ejemplo este Malibu Overlook, que si recuerdas fue el que utilizamos para iluminar el set exterior. En esta ventana que aparece te aseguras de que está seleccionado Real Pixels 32 bits y haces clic en OK. Al hacer esto, la luz Skylight no utilizará un color sólido para iluminar, sino que utilizará los colores del bitmap que le has proporcionado. Observa cómo cambia la iluminación en el viewport. Cuando hagas esto, no debes olvidar un detalle importante. Arrastra el bitmap al editor de materiales y crea una instancia. Es importante que sea una instancia. A continuación, haz doble clic en el nodo y asegúrate de que están seleccionadas las opciones Environ y Spherical Environment. De esta forma estás haciendo que la imagen HDR que has cargado envuelva correctamente la escena. Fíjate cómo ha vuelto a cambiar la iluminación. Esta es la iluminación correcta de este HDR. También es importante que sepas que al tratarse de una luz envolvente, la posición en la que coloques la luz Skylight realmente no afecta al resultado final. Si quieres podemos hacer un render para ver el resultado final, pero al tratarse de una escena tan sencilla, el resultado no será demasiado diferente de lo que ves en el viewport. Un ejercicio que podrías hacer sería utilizar esta luz Skylight con un HDR cargado, combinada con una luz Direct que haría las veces de sol, para simular iluminación diurna. En este caso solamente tendría que activar la luz Direct, ajustar la posición, a continuación activar Overshoot para que ilumine toda la escena, hacer más grande Fall of Field para asegurarme de que todos los objetos que quiero que proyecten sombra quedan dentro de este Fall of Field. Creo que así sería suficiente. Vamos a echar un vistazo desde más cerca. Sí, todos están proyectando sombra. Y por último, hacer clic en Render. No, voy a cancelar un momento porque he olvidado una cosa importante. El Sol es una fuente de luz que está tan lejos y tiene tanta intensidad que la franja de luz que llega a la Tierra se puede considerar que no tiene decay. Así que ajusta el tipo de decay a None. Es importante que recuerdes esto si tienes que simular iluminación diurna con este tipo de luz. Pero la mejor opción para iluminación diurna, y la que te recomiendo que utilices, es el sistema Daylight, que veremos más adelante en el curso. De momento puedes divertirte practicando con estas luces estándar.